Los errores más caros de toda la historia, parte 1. Nadie es perfecto y el error humano es casi inevitable, pero algunas meteduras de pata monumentales pueden acabar costando mucho dinero. He aquí algunos de los errores más caros de la historia, que deberían hacer que te sientas un poco mejor con tus deslices. Antes de continuar, asegúrese de suscribirse a One 1 con las notificaciones activadas. El derrumbe del puente de Seongsu. El puente de Seongsu sobre el río Han une dos distritos surcoreanos y es una de las rutas de cercanías más populares de Seúl, pero la estructura de 3.805 pies fue golpeada por el desastre en la mañana del 21 de octubre de 1994. El puente tuvo que soportar el peso de los cientos de personas que se dirigían al trabajo a primera hora de la mañana. Alrededor de las 7:40 de la mañana, un trozo importante de 157 pies se desplomó 65 pies hacia el río, junto con coches, minibuses y un autobús completamente cargado. 32 personas perdieron la vida y otras 17 resultaron heridas, y se inició una investigación sobre el extraño accidente. El puente ya había recibido quejas por la inestabilidad de los cimientos, que provocaban una sensación de balanceo inestable, y la causa principal se identificó como un fallo de construcción. Los informes señalaban que las juntas de los caballetes de acero que soportaban la suspensión central se habían soldado con un grosor incorrecto de 8 milímetros en lugar de 10 milímetros, lo que provocó la rotura de los pernos de conexión cruciales bajo la inmensa presión. Aunque el puente estaba diseñado para soportar un peso máximo de 36,3 toneladas por vagón, los vehículos que pesaban 47,3 toneladas también utilizaban el puente para desplazarse. Estos factores combinados costaron al Consejo Estatal $185.000 en indemnizaciones a las víctimas, mientras que una reconstrucción completa les costó el equivalente a $2 millones más, lo que hace que este error humano sea muy costoso. Rascacielos mortales. En la primavera de 2014, Londres dio la bienvenida a un nuevo y ambicioso rascacielos en su distrito financiero. El edificio, de 525 pies de altura y reflectante, se conoció como el Bakitaki debido a su distintivo diseño curvo. Pero esta nueva y brillante torre escondía un siniestro secreto. Al llegar el verano, los ciudadanos de Londres empezaron a quejarse de que la superficie cóncava del edificio, orientada al sur, provocaba potentes rayos de sol en determinados momentos del día, que podían elevar la temperatura hasta unos inauditos 70 grados centígrados. El haz altamente concentrado era capaz de fundir azulejos, provocar un pequeño incendio en el felpudo de una peluquería y derretir un Jaguar XJ perteneciente a un empresario local. Un periodista incluso intentó freír un huevo con el calor extremo. Había que poner fin al recién bautizado Baki Scorchy, por lo que durante 6 meses se colocó en el edificio, entre las plantas 3 y 34, un parasol permanente conocido como Brise Soleil, que costó más de $12 millones. Una píldora difícil de tragar, teniendo en cuenta que la construcción del edificio ya costó más de $250 millones. Irónicamente, el arquitecto Rafael Viñoly también diseñó el Hotel Vdara de Las Vegas, que sufrió un problema similar al chamuscar a los bañistas, lo que le valió el apodo de Rayo de la Muerte. Viñoly confesó que sabía que esto iba a ocurrir pero que no tenía las herramientas para analizar lo malo que sería. Alguien tiene que decirle a este tipo que deje de diseñar superarmas en lugar de edificios. El desastre de Lotus Riverside. El complejo Lotus Riverside de Shanghái fue un ambicioso proyecto que terminó en un completo desastre debido a un ingenuo error. El complejo residencial constaba de 11 nuevos bloques de apartamentos de gran altura, pero alrededor de las 5 de la mañana del 27 de junio de 2009, uno de los edificios de 13 pisos se derrumbó de repente, evitando milagrosamente los bloques circundantes y un devastador efecto dominó. El incidente mató a un trabajador de la construcción, pero las consecuencias podrían haber sido mucho peores si sus compradores hubieran ocupado el edificio casi completo. Las investigaciones han revelado que el extraño accidente se debió al incumplimiento de las normas de construcción y a unos cimientos muy deficientes. La tierra que había debajo del edificio se excavó para hacer un aparcamiento subterráneo de 5 metros,
y la tierra se apiló a 7 metros en la orilla de un río cercano, que luego se rompió por la presión y el agua brotó por debajo. Estos cimientos embarrados hicieron que el edificio se derrumbara en dirección sur, pero un simple movimiento de tierra en otro lugar podría haber evitado todo el calvario. Este enorme descuido hizo que varios inversores del proyecto se retiraran y pidieran la devolución de su dinero. La empresa sufrió pérdidas económicas totales de hasta 30 millones de dólares, incluidos los costes de construcción y las indemnizaciones a los posibles propietarios de los apartamentos de $2.100 por metro cuadrado. El desastre del lago Peigneur. En 1980, una exhibición de perforación encargada por Texaco desencadenó una serie de acontecimientos cataclísmicos que convirtieron una masa de agua dulce de 11 pies de profundidad en Luisiana, conocida como lago Peigneur, en un lago de agua salada de 1.300 pies de profundidad. El 20 de noviembre, una plataforma petrolífera de $5 millones, propiedad del contratista de perforaciones Wilson Brothers, dañó accidentalmente la cúpula de la mina de sal subterránea Diamond Crystal tras un error de cálculo de Texaco respecto a su ubicación exacta. Unos 13.000 millones de litros de agua fueron drenados del lago, arrastrando sal, tierra y agua hacia un agujero inmerso y cada vez más amplio que creó un poderoso vórtice que succionó la plataforma de perforación, 11 barcazas, un remolcador, 65 acres del terreno circundante e incluso una pequeña isla en el centro del lago. El caos subsiguiente destruyó la mayor parte de las pruebas del accidente, ya que el aire que salía de la mina provocó géiseres de 400 pies, y el canal del Cambre invirtió su dirección para fluir hacia el remolino. Milagrosamente nadie murió, pero la verdadera víctima fue el orgullo de Texaco y su cartera. Texaco pagó $32 millones a la mina de sal Diamond Crystal y $12,8 millones a un vivero cercano, convirtiendo el lago Peigneur en el más caro de la historia hecho por el hombre, lo que supuso para Texaco y Wilson Brothers el equivalente a $140 millones actuales. El as del Báltico. Los errores catastróficos pueden ocurrir en cualquier lugar, como lo demuestra el buque de transporte Baltic Ace, que se hundió en apenas 15 minutos en el Mar del Norte el 5 de diciembre de 2012. El buque, de 23.500 toneladas, se perdió a 65 kilómetros de la costa holandesa tras colisionar con el portacontenedores cipriota Corvus J, matando a 11 de sus 24 tripulantes y hundiendo más de 1.400 coches nuevos de Mitsubishi que eran transportados desde Japón y Tokio a Rusia. El naufragio acabó a casi 30 metros de profundidad en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, lo que dificulta un paso seguro para el tráfico marítimo y supone un riesgo de liberación de sustancias peligrosas al medio ambiente. En marzo de 2014, la empresa Rijkswaterstaat encargó a sus socios Boskalis y Mammoet Salvage la retirada de los restos, que comenzó por extraer los 540.000 litros de petróleo que quedaban. Más de 18 buques y 150 personas participaron en una vasta operación de retirada del buque hundido, que solo pudo llevarse a cabo levantando el pecio irremediablemente dañado en trozos. A partir de abril de 2015, el barco fue cortado en 8 secciones con alambre y sacado a la superficie en trozos. Fíjate en lo enorme que era. Aquí está la proa, con todos los vagones dentro arruinados. La policía holandesa no pudo investigar el accidente en sí, ya que ocurrió fuera de sus aguas territoriales. Aún así, se especula que el error se debió a un puro error humano, ya que ninguno de los dos barcos siguió las normas de colisión. Solo la gigantesca operación de salvamento costó 67 millones de euros, el equivalente a unos 75 millones de dólares actuales. Si se añade el coste del Baltic Ace, el coste de reparación del Corvus J, así como la carga que transportaban, el error de conducción costó unos 150 millones de dólares en total. Por favor, vota positivamente el video ahora mismo para hacernos saber que quieres que hagamos más videos como este. Te lo agradecemos mucho. Orbitador climático de Marte. En septiembre de 1999, la sonda espacial robótica de 638 kilos de la NASA, el Mars Climate Orbiter, ardió y se rompió en pedazos cuando se acercaba a su destino tras 10 largos meses de viaje.
El orbitador fue diseñado para examinar el clima del planeta marciano. La razón por la que ni siquiera tocó tierra recayó enteramente en las personas que lo enviaron al espacio. El equipo de navegación del laboratorio de propulsión a chorro había utilizado unidades métricas, que medían en milímetros y metros, para indicar la altitud prevista de la nave. Mientras que Lockheed Martin Astronautics, en Denver, Colorado, utilizaba las medidas imperiales en pulgadas y pies y, de manera crucial, no reconoció que las medidas requerían una conversión. Como resultado, se estima que la trayectoria del orbitador climático se acercó peligrosamente a 57 kilómetros de la superficie del planeta, donde saltó violentamente al entrar y se destruyó inmediatamente. Esta colosal discrepancia fue la responsable del fracaso de toda la misión, y la misión, valorada en algo más de 328 millones de dólares en 1999, se perdió para siempre. Ajustado a la inflación, eso equivale a más de 500 millones de dólares. Supongo que vale la pena ceñirse a un solo sistema de medición. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, diseñado y construido con motivo de la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín, está llamado a ser el tercero más transitado de Alemania y uno de los 15 más transitados de Europa. Está dotado de modernas terminales, atrevidas estructuras e incluso una estación de tren en funcionamiento, pero ni un solo pasajero ha atravesado sus puertas. El aeropuerto, que costó miles de millones de dólares, debía abrir sus puertas en 2012, pero lo único que se encuentra allí hoy en día son pistas de equipaje en funcionamiento, sin maletas, y un único tren fantasma que se mantiene en marcha para favorecer el flujo de aire. Pero, ¿por qué? La crisis financiera mundial de 2007 y 2008 redujo las posibilidades de participación de contratistas e inversores, por lo que varios políticos intervinieron con dinero público con ideas contradictorias. En un momento dado, se duplicó la capacidad del edificio de la terminal cuando la construcción ya había comenzado. Después de que la empresa aeroportuaria se diera cuenta de que el diseñador no había tenido en cuenta las compras, se encargaron plantas comerciales completamente nuevas. Tras estos contratiempos, se enviaron invitaciones para la gran inauguración en 2012, pero la ceremonia se canceló después de que se descubriera que todo el sistema de prevención de incendios no funcionaba. Una reevaluación del aeropuerto por parte de los funcionarios descubrió 550.000 fallos que debían arreglarse antes de que pudiera considerarse su uso, desde bombillas incorrectas hasta sistemas enteros de cables mal instalados. Con los millones que se gastan cada mes en el mantenimiento del edificio en desuso, el aeropuerto ha costado ahora más de 6.500 millones de dólares, más del triple de su presupuesto original. El Vasa. Este monumental error se remonta a 1624, cuando el rey sueco encargó uno de los buques de guerra más espectaculares que el mundo haya visto jamás. El Vasa, el nuevo buque insignia de la Armada sueca, fue presentado el 10 de agosto de 1628, pero para horror de miles de espectadores entusiasmados, apenas salió de la bahía de Estocolmo antes de hundirse a 105 pies bajo la superficie. Con la primera ráfaga de viento, el buque de guerra zozobró de inmediato, humillando al rey, que culpó al diseñador Henrik Iverson, ya fallecido, de sus fallos. En la moneda del rey, la construcción del barco costó más de $200.000 rex, lo que equivalía a más del 5% del Producto Nacional Bruto de Suecia de ese año. En otras palabras, la 1/20 parte de los ingresos anuales de la nación se encontraba de repente en el fondo del puerto de Estocolmo. Si el porcentaje equivalente del PNB sueco se gastara hoy en un solo barco, equivaldría a 25.600 millones de dólares. La larga recuperación del Vasa comenzó en 1956. Finalmente terminó en 1990, cuando el barco restaurado del siglo XVII se expuso en el Museo Vasa con el 98% de su gloria original. Aunque los costes oficiales del salvamento no se registraron y fueron financiados en parte por la Marina, las estimaciones actuales para recuperar un barco de su tamaño se sitúan entre los 55 y los 110 millones de dólares. Lo peor es que el examen arqueológico sugiere que la culpa fue de un mal diseño, ya que la cubierta del cañón era demasiado pesada. Venta de Alaska.
Si vas a vender algo, probablemente deberías estar 100% seguro de que no queda ningún valor en él para ti primero, y la venta de Alaska debería ser suficiente para demostrarlo. Alaska era inicialmente propiedad de Rusia y había sido una fuente razonablemente lucrativa de pieles, té y hielo. En 1867, el emperador ruso Alejandro II ya no vio ningún beneficio en mantener el territorio. Las duras condiciones climatológicas dificultaban su explotación y su lejanía dificultaba su protección frente a las invasiones, por lo que Rusia llegó a un acuerdo para vender la región a Estados Unidos por $7,2 millones. Al principio, los estadounidenses no pensaron en Alaska hasta 1896, cuando se descubrió un importante yacimiento de oro en el Yukon, lo que señaló su verdadero potencial como puerta de entrada a una pletora de recursos naturales como el petróleo y el oro. Como la relación entre el rublo ruso y el dólar era casi igual en aquella época, no se obtuvieron muchos beneficios de la venta, pero Estados Unidos ha recuperado su parte 100 veces. Los economistas estiman ahora que solo el valor de sus reservas de petróleo y gas asciende a unos $200.000 millones, lo que significa que se trata de un gran error que tiene al emperador ruso revolviéndose en su tumba. Entonces, ¿cuál es el error más caro que ha cometido? ¿Y cómo se compara? ¿Cuál de estos terribles y costosos errores te hizo enfrentar la palma de la mano con más fuerza? Házmelo saber en los comentarios y gracias por vernos. Esperamos que hayas disfrutado del video de hoy. Por favor, apoya nuestro canal suscribiéndote y marcando la campana de notificación para que pueda crear más videos para vosotros. Gracias y que tengáis un buen día.